Bueno, vamos a hablar un poco del apéndice final del libro, que habla de resistencia, habla de capacitancia, inductancia. Hay que entender algo que es fundamental, y que es que un micrófono, ¿sí? Un micrófono por sí mismo, vamos a dar cuenta que esto es un buff. Bueno, acá adentro hay dos bobinas, ¿verdad? En el caso de que sea un puff hay una bobina, en el caso de un micrófono de estrato, no importa. El asunto es que esto de acá, que simboliza una inductancia, básicamente es eso. El circuito de un micrófono realmente es una inductancia que se mide en henrios o en milihenrios. Es una resistencia en serie, que es la resistencia de las bobinas de los micrófonos, los famosos K de los micrófonos. Y también hay una componente capacitiva, es decir, lo que se llama en electrónica un circuito RLC. Bueno, el micrófono es un circuito RLC que pone por un lado a tierra un conductor y por otro lado el positivo. ¿Sí? Hagamos de cuenta que este es un micrófono doble o simple, no importa. Bueno, si es doble, va a tener mayor inductancia, va a tener mayor resistencia. El asunto es que estamos hablando de un circuito compuesto, el alma de nuestro instrumento, que encima cuando esto va conectado a un potenciómetro, por ejemplo de volumen, de esta manera. ¿Sí? Este es el jack, este es nuestro volumen, y por acá podría venir nuestro tono, que podríamos dibujarlo de esta manera. Bueno, acá hay una componente, también hay una componente capacitiva acá a tierra. Por ejemplo, si tenemos una Les Paul, recordemos que tenemos entre las llaves selectoras, los micrófonos, los controles, tenemos una ida de cable para acá, una ida de cable para allá, doble, y una vuelta de cable para acá hacia el jack. Eso nos genera, por ejemplo, 1,5 metros de cable, más o menos. Ese 1,5 metros de cable, que aparte suele ser fino, es un cable que también va a presentar una capacitancia. Baja, pero la va a presentar. Entonces, básicamente en la guitarra tenemos un montón de elementos que van formando ciertos tipos de filtros. Filtros paso bajo, filtros paso alto, según cómo estén las cosas conectadas. En general lo que tendemos a perder es agudos, porque lo que tendemos a tener siempre es un circuito que pierde agudos, que queda con un capacitor a tierra, como en este caso, y que si vamos desconectando elementos, ¿sí? Y en lugar de esto podemos mandarlo directo al jack, obviamente el brillo del micrófono, del circuito original de RLC, es otro. Pero tenemos que tener en cuenta todo lo que viene después, ¿no? O sea, nosotros tenemos nuestra guitarra, tenemos nuestros pedales y tenemos nuestro equipo. Tenemos nuestros cables, y acá tenemos bastante cable, de hecho, ¿sí? En el medio de todo esto. Y toda la impedancia que vea la guitarra, ¿sí? De acá para allá y de acá para allá, según si estos pedales son true bypass o no, va sumando algo que se va colgando, digamos, del circuito, ¿sí? El circuito original de la guitarra ya sale, ya es una impedancia porque es un circuito compuesto por resistencia, por capacitancia y por inductancia. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que le conectemos al circuito luego, que le empecemos a colgar, va a tener algún efecto a tierra. Generalmente puede tener un efecto de capacitancia a tierra, en el caso de un cable muy largo, imaginen un cable de 6 metros, podemos tener una capacitancia arriba de 700 picofaradios, a veces inclusive hasta 1 nanofaradio. Y sí, ahora obviamente agregamos pedales y son true bypass y no hay un buffer, o bueno, se agregan acá pedales y no adaptamos la impedancia correctamente, se sigue alargando cable y esto se transforma realmente en un capacitor gigante a tierra. Entonces terminamos perdiendo tono siempre. A lo que voy con esto es que originalmente en el circuito de la guitarra nosotros tenemos que pensar un poco el audio en base también a las prestaciones, a todo esto que estamos viendo de estos tres temas que son uno, y a lo medular de la guitarra, que es el micrófono, y el micrófono interactúa con los potenciómetros. ¿Sí? Eso es fundamental, o sea, el alma electrónica de la guitarra son los micrófonos por excelencia, y todo lo que colguemos después lo que va a hacer es sumarnos prestaciones y restarnos audio. El tema ahí es, nosotros estamos dispuestos a resignar cuánto audio y cuántas prestaciones. ¿Qué necesitamos realmente? O sea, ¿qué estilo vamos a tocar también?
Mucha gente se preocupa muchísimo por lo que pueda perder en estos potenciómetros. Está bien, está perfecto. O cómo esté el cableado de la guitarra. El cableado de la guitarra está bueno que esté lo mejor posible, pero se preocupa, por ejemplo, porque este capacitor sea un Orange Drop X de un montón de plata y de 600 voltios, cuando en la guitarra por acá está pasando una señal que con suerte tenemos una señal de unos 300 milivoltios aproximadamente. Entonces, a lo que voy con todo esto es que tenemos que empezar a entender la guitarra siempre como un todo, la parte electrónica de la guitarra como un todo, y entender también qué es lo que viene después. O sea, qué le vamos a enchufar después a la guitarra, qué audio vamos a tener, qué equipo vamos a tener después, y qué es lo que va a pasar después. Vamos a tener un amplificador con parlante, o vamos a ir a una pedalera con emulación que va a ir directo a un PA. En ese sentido, ¿vamos a perder audio poniéndole más prestaciones a la guitarra? Supongamos un volumen, un tono, o dos volúmenes y dos tonos, o lo que quieran que se le agregue a la guitarra. O vamos a tener de repente prestaciones que nos pueden servir para un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que vamos a tocar, y claro, después que pase por el proceso, después que pase por los metros de cable, la señal, después de que pase por una adaptación de impedancia que no es gratis, o sea, siempre hay pérdida de señal, siempre hay un capacitorcito a tierra, siempre hay una resistencia en serie. Es decir, cuanto más largo el cable ese que hablamos, tenemos dos factores. ¿Sí? Acá, imagínense, acá tenemos ese cable de 6 metros. Bueno, en ese cable tenemos una resistencia que puede ser o no despreciable, pero está ahí. Y tenemos un capacitor a tierra, es decir, tenemos dos elementos nuevos que se incorporan afuera de la guitarra. Entonces, a la hora de elegir, por ejemplo, un potenciómetro para un circuito con micrófonos simples y apelar a el tema de no perder audio, entonces le ponemos un pote de 1 megón, ¿no? Y para que la salida tenga el mayor brillo posible, y etcétera, etcétera. O sé de casos que van directamente a una llave y ahí al jack, o gente que tiene solo un micrófono y de ahí va el jack, o bueno, a ese potenciómetro de 1 megón, etcétera. Entonces tenemos que tener, digamos, un balance entre lo que tenemos adentro de la guitarra, lo que está dentro de la guitarra, vamos a borrar acá, lo que viene después en la guitarra, ¿sí? Y ese audio final, pedales, amp y parlante, pantalla, como le digan en todos los idiomas españoles posibles. Si nosotros vamos a tocar un estilo muy clásico y queremos apelar 100% al tono, está bien, entiendo que le queramos sacar a la guitarra cierto audio, porque vamos a ir con un cable directo, por ejemplo, a un ampli que va a estar adaptado de la mejor manera, y va a ver de la mejor manera ese ampli lo que le está llegando de señal de la guitarra. Entonces, esa impedancia de entrada del ampli, bueno, puede llegar a ser lo mejor. Podemos llegar a poner un cable de 3 metros. ¿Para qué queremos más? Es algo que nos tendremos que preguntar. ¿Necesitamos un cable más largo de 3 metros para un escenario estándar? Y no. Quizás si apelamos a un largo de cable mayor, capaz que ya podemos pasar a un sistema inalámbrico. Si necesitamos un escenario, movernos 6 metros, 10 metros. O sea, hay que ver por ahí. Yo veo mucha gente tocando en escenarios chicos con cables largos, ¿sí? Con cables muy largos. Entonces, si vamos a necesitar cables largos, bueno, que por lo menos ese cable, ese primer cable, sea de alta calidad y sea el más corto. Si después necesitan un cable más largo para llegar al ampli, y bueno, quizás acá ustedes ya adaptaron la impedancia con cualquiera de los pedales en formato de buffer, sea un pedal buffer o sea el buffer de un pedal que dejamos siempre prendido, cualquier cosa, un EQ, un preamp, lo que quieran, y de ahí vamos al ampli. Entonces, lo que pasa adentro de la guitarra, lo que pasa en un micrófono, en ese circuito inicial, que es un micrófono, que es un circuito RLC, es muy importante, pero también hay que ver qué le metemos después, porque según lo que le metamos después, como dije, si esto nos fuéramos directo al out, es decir, la mínima incidencia posible de los potenciómetros nos van a actuar como filtros y siempre nos van a filtrar frecuencias, porque se va a armar un filtro con todo esto y una resistencia que se va poniendo a tierra, literalmente, ¿no? O sea, yo tengo esto y tengo este circuito RLC
de esta manera, ¿sí? Y esta resistencia va variando. Imaginen un micrófono simple de 250K a 0 ohmios. Entonces, a medida que va bajando, todo este circuito nos empieza, a partir de ponerse a tierra, este circuito empieza a perder agudos, ¿sí? Este circuito, lo que se induce en la bobina del micrófono o en las bobinas del micrófono, ese milivoltaje y esa señal, que es una señal de alterna, empieza a perder frecuencias altas, ¿sí? O sea, se empieza a formar este filtro paso bajo, donde acá está la frecuencia, acá está la amplitud, se empieza a perder todo esto de acá arriba, ¿sí? Cuanto más cosas les pongamos a la guitarra después, cables largos, muchos pedales true bypass con muchos cables, esto va a empezar a cortar más para acá y más para acá y más para acá, y nos empieza a serruchar más frecuencias. A veces hay pedales que serruchan frecuencias porque sí, como un Tube Screamer, que sabemos que tiene una frecuencia de corte que está en el entorno de los 720 Hz, una frecuencia relativamente alta para ser grave, y a la guitarra le pela todo esto de acá de los graves, justamente para cortar en la mezcla, porque de hecho también después también cortan agudos el pedal, ¿sí? Entonces lo que va quedando es lo que tenemos en el medio. Todos estos detalles son importantes, son relevantes y hay que tenerlos en cuenta, pero es un todo, o sea, es un todo la guitarra, es un todo el tema del micrófono, de la inductancia, no irse muy para arriba en ese aspecto, ¿no? En inductancia, si nos vamos muy para arriba, tenemos más graves. Si nos vamos muy para arriba, como para cerrar el tema, ¿no? Si nos vamos muy para arriba con la cantidad de vueltas de bobinado, más resistencia, ¿sí? Bueno, más medios y menos agudos siempre. Agudos, estamos hablando de frecuencias altas, ¿no? De armónicos y un circuito que se va a ir tendiendo a los medios, ¿no? Estructura del micrófono, ¿sí? El imán por abajo y bueno, eso va a generar más medios. El imán cruzando la bobina, ¿no? Imanes de alnico cruzando la bobina y eso nos va a generar más agudos. Se me preguntan muchísimo o me hablan mucho de por qué hablo mal de un micrófono México de los viejos con sus imanes cerámicos pegados del lado de abajo. Bueno, sí, no van a sonar mal, pero no es el audio Fender, ¿sí? Original. Esto es una vista desde abajo. Si lo vemos desde el costado, tenemos piezas polares, tenemos un imán pegado al lado de abajo y la bobina que va a atravesar estas piezas polares que se van a imantar. Pero el imán está al lado de abajo, es decir, la estructura magnética es otra. Los imanes puestos de esta manera, digamos, no hay un diseño detrás de eso. No hay un diseño detrás de eso, hay simplemente la necesidad de imantar una pieza, que es esto, que es hierro, que de hecho tiene una inductancia interesante, por eso los micrófonos también son medio graves. Un imán que está por abajo y que no está muy calculado eso. ¿Por qué? Podemos inclusive irnos a distintas épocas de México, por ejemplo, de Fender México o de Squier, donde de repente pegaban los imanes. El otro día me vi una Telecaster México, ¿sí? Y de repente yo tenía las piezas polares vistas desde abajo, ¿no? Las piezas polares así y tenía un imán pegado cuadrado así de esta manera. O sea, no era esto, sino que ahora era esto, porque en esa época les convenía más o lo que sea. Y el micrófono no suena. El 90% de la gente que cambia micrófonos y que cambia, por ejemplo, estos micrófonos en un Strato, porque quiere sonar a Strato, por micrófonos que tengan imanes de alnico pasando, ¿sí? A través de la bobina, que da unas 8000 vueltitas por acá. Y en lugar de que estar el imán abajo como estaba antes, abajo no hay absolutamente nada. Las piezas polares son los imanes. Y esto hace que aquel rango de frecuencias del que hablamos tenga una frecuencia de corte bastante superior, ¿sí? Una frecuencia de resonancia. Ese circuito que les conté, ese circuito RLC que les conté, que es un micrófono, ¿sí? Este circuito tiene una frecuencia de resonancia como tal. Y bueno, dependiendo de todos los parámetros del micrófono, los imanes, el tipo de imán, cuán cargado está en Gauss ese imán, cuántas vueltas de bobinado tengo alrededor de esos imanes, o sea, cantidad de vueltas. Fíjense cuántos parámetros en una cosa que es tan sencilla.
el famoso AWG42, que quiere decir el grosor del alambre. Bueno, ¿qué grosor del alambre tengo? ¿Qué grosor del esmalte tengo? Que va a hacer que ese alambre esté más separado. ¿Cómo lo bobino? ¿De qué manera? De una forma industrial, lo bobino de una manera artesanal y le doy cierta cantidad de vueltas de determinada manera para que el audio de ese micrófono sea distinto. Y sí ocurre eso también. Entonces son muchos parámetros. El tema es muy profundo y está bueno que entiendan todo desde cada punto de vista. O sea, básicamente cerraría el tema de micrófonos como una impedancia, es decir, una sumatoria de inductancia, resistencia y capacitancia. Sí, eso es un micrófono, y eso también, como le sumamos elementos como potes, sobre todo potes, a la guitarra, y bueno, el famoso capacitor de tono que entra a actuar si realmente el pote funciona. Eso hace al circuito de la guitarra y eso hace al audio del instrumento, al audio desde el punto de vista de la electrónica. En base a esto, justamente, es que nosotros podemos pensar una guitarra, o podemos pensarla al revés, podemos pensarla en base a las maderas y a la construcción que le damos a la guitarra, y a la construcción que le damos a la guitarra justamente, y a la construcción que le damos a la guitarra justamente con esas maderas, para luego pensar la electrónica desde el punto de vista de los micrófonos primero, y luego podemos pensar desde el punto de vista del circuito, es decir, qué potenciómetros, cómo lo vamos a cablear, y de ahí nos vamos a ir a una llave, o antes nos fuimos a una llave y ahí nos vamos a ir a un jack. Por favor, es importante que entiendan que tanto una llave como un jack de salida no hacen el audio de una guitarra. Esto simplemente conecta o desconecta el circuito y nada más. Es decir, eso no hace el audio de la guitarra. Es un video largo, es un video en el cual abordo un montón de temas, pero es un lindo video como para terminar todo este curso. Así que bueno, espero que les haya gustado. Los dejo con el último apéndice sobre guitarras y circuitos activos. Nos veremos en un próximo curso. Muchas gracias por haber estado.